Hace más de 50 años que sucedió esto que a continuación les platicaré. Yo era una joven hermosa y muy deseada por varios muchachos, pero una brujería cambió totalmente mi vida. Si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta la brujería que cambió mi vida. Cuando volteo atrás y recuerdo todo lo que me pasó, me deprimo mucho. Yo era una jovencita de apenas 16 años, con todo un futuro por delante. En la ranchería que vivíamos con mi familia, estaba ubicada en las afueras del estado de Chihuahua. Aquí se acostumbraba que a esa edad ya eras casadera, por lo que ya tenía bastantes pretendientes. Mi madre, sobre todo, me decía que escogiera muy bien con quién iba a pasar el resto de mi vida. Pero para papá solo significaba una boca menos que alimentar. No nos faltaba la comida, pero no nos sobraba para caprichos o gustos. Más bien, íbamos al día. Mi papá se dedicaba a la ganadería, era caporal en uno de los ranchos más grandes que había por la zona, por lo que trabajaba de sol a sol. Había un muchacho que era muy insistente, su nombre era Josué. Siempre andaba detrás de mí y hasta me ahuyentaba a mis pretendientes. Era terco y muy mal hablado, por eso prefería no seguirle mucho el juego, más bien le daba la vuelta. En cambio, Tomás era un joven que se la pasaba trabajando, era muy respetuoso y responsable. También me había hablado de amores. Así estuvimos un tiempo, hasta que Josué fue a verme a casa. Me dijo que en la noche hablaría con mis padres para formalizar, que de una vez llevaría la dote que ofrecería a mi familia para que nos dejaran casar. Yo de inmediato puse el grito en el cielo. Le dije que jamás me casaría con él, que yo quería a Tomás, que él me caía muy bien, pero que hasta ahí. Pensé que se enfurecería, pero solo agachó la mirada y me dijo: ¿estás segura, Amanda? Yo te quiero más que a nada en este mundo y haré todo porque seas feliz, hasta hacerme a un lado. Pero yo sé que ese tal Tomás es una mala persona, él y su familia, por lo que no quisiera que te hicieran daño. Reaccioné muy enojada y le supliqué que dejara de inventar cosas, que mejor se fuera. Solo se dio la media vuelta y se retiró. Al pasar de los días ya no me asediaba como era su costumbre. Ahí fue cuando ya Tomás se acercó bien y me dijo que quería hablar con mis papás para que ya formalizáramos. Yo estaba emocionada, aunque en ese momento no sabía que con esta unión estaba marcando mi destino. Llegó la noche y Tomás fue con sus padres a conocer a los míos. Hablaron por un muy buen rato, quedaron y fijaron las fechas de la boda. Se pactó a principios de verano, pero por azares del destino, ese año inició con una sequía y pérdida de la gran mayoría de siembras y ganado, por lo que hablando entre todos, se suspendió la boda y con una simple ceremonia civil quedamos casados. Tomás, desde el primer día en que puse un pie en su casa, cambió totalmente. Me insultaba, me trataba como una sirvienta y sus padres, lejos de decirle algo, lo alentaban. Siempre todo lo que hacía estaba mal o no era de su gusto. Por varios meses sufrí ese calvario en donde no me dejaban ni asomar la nariz por la ventana. No había visto a mis papás y Tomás les decía que teníamos mucho trabajo en casa, que por eso no había ido. Llegó el momento en que esto ya no me pareció un problema, yo lo veía normal. Al contrario, estaba muchísimo más ilusionada con Tomás. Ahí ya me empezaron a dejar salir, pero los malos tratos seguían siempre. Cuando visitaba a mi madre y veía las marcas de las golpizas que me ponía, me decía que cómo podía vivir así. Mi padre al principio decía que ellos no se podían entrometer en una relación de pareja, hasta que un día, de la paliza que me dio, terminé en la clínica del pueblo por diversas fracturas y muchos golpes, hasta perdí a mi bebé ese negro día. Ahí sí mis papás hablaron con Tomás, el cual en tono retador les dijo que si les parecía, si no me llevaran con ellos, al final, que quién me iba a querer
cuando supieran que era dejada. Pero mi padre con machete en mano lo amenazó que si me volvía a tocar se arrepentiría. Cuando salí me llevaron a casa de mis padres, pero al recuperarme, lo único que quería era regresar al lado de Tomás. Ellos me decían que estaba mal, que porque hasta la cría perdí y seguía queriendo estar al lado de él. Pero les juro que a mí no me importaba nada, solo tenía la necesidad de estar a su lado. He de decirles que ni yo entendía el cómo quería regresar en donde tan mal me habían tratado. Mi padre muy molesto me corrió y tuve que perder la dignidad porque le rogué a Tomás para que me volviera a abrir las puertas de su casa. Hasta su madre me humilló. De nuevo, a la mala vida que llevaba, y siempre estaba triste. Solo me alegraba cuando llegaba Tomás, que solo me veía y me maltrataba física y verbalmente. No me dejaban salir de nuevo. Una vez, mi madre tocó una de las ventanas que daban a la calle. Al abrir, me aventó un líquido que olía muy raro. De inmediato me llevé las manos a la cara. Me dio un pocillo. Me dijo, bebe esto, hija. Yo se lo aventé, pero se veía muy mal, sus ojos hinchados de tanto llorar. Me dijo, hija, este te tiene enyerbada y te está haciendo brujería. Fui a ver a la tía Delfina y salió que te están embrujando. Le dije que me dejara en paz, que se fuera. Si me veía la mamá de Tomás, no me la iba a acabar. Ella me dijo, tómatelo por favor, y diario voy a pasar por aquí por si quieres verme. Por varios días, a la misma hora, mi madre estaba por afuera de la casa, con su pocillo en las manos. Sentía tan horrible verla así, que rápido me asomaba, me rociaba el líquido y bebía del pocillo. Así poco a poco me fui dando cuenta de que en verdad me tenían con algún maleficio. Me dijo mi mamá que por indicaciones de la tía Delfina buscara su altar, que sí conocía a doña Félix, la mamá de Tomás, y que sabía que hacía todos sus embrujos y trabajos en su altar. Para mí iba a ser muy complicado, ya que solo podía entrar a la cocina, la sala y a mi cuarto. En la demás casa no podía estar. Me dijo mi mamá que le diría a la tía Delfina. Por días estuve esperando a mi madre, comportándome sumisa, así como venía haciendo, para que Tomás no se diera cuenta de que mi madre me estaba ayudando. Cuando llegó mi mamá, me dio una botella, me dijo que se lo pusiera a la olla de café y caerían dormidos toda la noche sin despertar, para que yo tuviera la oportunidad de buscar en toda la casa. Me dijo que tenía que hacer una foto, que si la encontrara, aprovechara para huir e irme a la casa de la tía Delfina. Si no, lo repetiríamos hasta que hallara las cosas. Pero ya sentía que sospechaban, porque a la tercera noche, ni Tomás ni doña Félix quisieron tomarse el café, así que tuve que fingir que se me caía la olla para que el papá no lo tomara, porque ahí sí se darían cuenta. Eso hizo que Tomás me diera una buena tunda. En la madrugada, noté que no estaba en la cama. Me levanté dolorida, pasé por los pasillos sigilosamente, sin que se escucharan mis pisadas, pues iba descalza. Los vi saliendo de la casa y yendo hacia el granero. A pesar de estar muy adolorida, lo seguí y vi que ahí tenían otro cuarto, como de triques. Me dije que ahí era donde hacían sus cosas malas, así que me retiré despacio, corrí a la casa y me fui a acostar. Al otro día, aprovechando que tenía que limpiarle las gallinas, fui al granero y entré a ese cuartito. Había una tabla en donde encima estaban muchos cirios o velas gruesas, ya muy escurridas, rojas, blancas y negras. Había muchas fotos de personas y demonios, o yo así los visualizaba. En medio, una urna de madera, en donde dentro estaba mi foto llena de cera roja por todas partes. Un recipiente con semillas y plumas negras. Olía muy fuerte a flores echándose a perder. Encima una tela negra, y se miraba que con ella tapaban la urna. Agarré mi foto y sentí que un escalofrío me recorrió por todo el cuerpo. Sentí horrible. Salí corriendo, pues escuchaban pisadas. Entró doña Félix y me dijo, ¿qué haces? Ya le hablé a Tomás y va a venir a darte tu merecido por andarte metiendo en lo que no te importa. Me quiso quitar la foto, pero le empujé y salí corriendo. Me tuve que saltar por la ventana en donde miraba a mi madre, porque siempre estaba cerrada la puerta con llave para que no me saliera. Corrí y corrí hasta llegar a la casa de la tía Delfina. Me abrió, aventé la puerta. Ayúdeme, tía, por favor, ayúdenme, me viene siguiendo. Ella cerró la puerta detrás de mí y mandó a su hijo a buscar a mi madre.
Al llegar mi madre, les di la foto y la tía me dijo que le contara qué había visto. Le relaté todo lo que vi cuando estuve más tranquila. Me dijo, te tienen bien velada, hija. Yo creo que es para que no tengas voluntad con ese tal Tomás, pero con lo que te mandé tomar, nos ha ayudado para que puedas entrar en razón, y funcionó. Si no, ni siquiera estuvieras aquí. Tengo que apresurarme, porque una velación también es sentencia de irte al más allá. Por muchos días estuve escondida en casa de la tía Delfina. Me hacía limpias con agua bendita, muchas oraciones, y me seguía dando el té para cortarlo de la brujería. En un anafre ponía diferentes maderas, humeaba todo el cuarto. Decía que era para alejar las malas vibras que me habían aventado Tomás y su madre. Cada limpia que me hacía me sentía muy mal, pues doña Félix seguía con sus rituales, pero ahora la tía Delfina decía que me querían enterrar en un panteón, así que se intensificaron más las limpias y protecciones que me hacía. Decía la tía que ella también sabía fregar a la gente con esa brujería negra, pero que no la quería usar en contra de ellos a menos que no tuviera opción. Tomás y los suyos me andaban buscando por todas partes y amenazaron a mi familia. La tragedia ocurrió después de 2 semanas que me escapé, pues ya se habían dado cuenta que sus brujerías no estaban funcionando y que alguien me estaba ayudando. Así que Tomás un día siguió a mi mamá hasta la casa de la tía. Cuando llegó, me logró ver por una de las ventanas. Se puso como loco y amenazó a todos. Mi madre me dijo que iría a la ciudad de Matamoros, en donde tenía unos parientes a esconderme, en lo que se tranquilizaban las cosas. Estábamos platicando, cuando empezó a salir humo de todas partes. Se oían gritos, entonces las llamas empezaron a salir y nos cercaron. Perdí el conocimiento por el humo y no supe de mí hasta que desperté en un hospital cerca de la capital. Tenía mucho dolor y solo uno de mis hermanos estaba. Pasó mucho tiempo en el que tuve un dolor indescriptible, pues me dijeron que tuve quemaduras en un 60% de mi cuerpo, incluyendo la cara. Estaba deshecha, y más cuando por fin mi padre llegó a verme. Me dijo que solo yo sobreviví aquel día. Mi madre, una de mis hermanas, la tía Delfina y su hijo perecieron en el lugar. Todo a causa de que Tomás había cumplido su amenaza de que nos arrepentiríamos. Desde ese día desapareció, ya que las autoridades y la gente de la ranchería a los que mi padre juntó lo andaban buscando para acabar con él. Sus padres mejor se fueron y dejaron su casa abandonada. Después de muchos meses de recuperación, por fin regresé a casa. Pero todo estaba mal en mí, salud física, mental y espiritual, ya que quedé desfigurada. Tenía todo el daño psicológico y trauma de lo que viví, y la tía Delfina no había podido quitarme la brujería de doña Félix. Con el tiempo, faltó mi padre, consumido por esa sed de venganza que jamás pudo saciar. Mis 2 hermanos que me quedaban se fueron al otro lado a buscar fortuna. De nuevo sentí que lo había perdido todo, pero apareció Josué, que había regresado al pueblo después de probar suerte en los Estados Unidos. De inmediato me fue a ver. Yo siempre traía cubierto mi rostro con una manta, porque me daba mucha pena que me viera la gente desfigurada. Primero no quise verlo, pero seguí igual que cuando éramos más jóvenes, muy aferrado e insistente. Le platiqué todo lo que había pasado en su ausencia. Él se empezó a ganar mi confianza, y más cuando llegó una persona llamada Ana, la cual me empezó a curar de la brujería. Sí fue mucho tiempo en el cual me estuvo haciendo curaciones y limpias, pero un día me dijo que ya no tenía mal en mí. Josué me ofreció matrimonio, pero lo rechacé. ¿Cómo iba a echar a perder su vida con un adefesio como yo? Pero gracias a su perseverancia, acepté. Solo le pedí que me quería ir de ahí para siempre, a donde nadie me conociera. Así, rápido vendió las tierras y nos fuimos cerca del mar. Ahí por más de 40 años hemos hecho una vida feliz. Jamás me recuperé del daño mental que me hicieron, pero gracias a Josué sé que moriré con una sonrisa en la cara. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Ayúdame a compartir el video y así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal. Y recuerda que siempre detrás de ti está
la voz de lo oculto.